Hola, buen día. Mi nombre es María Fernanda Catán Estupiñán. Soy tecnóloga en producción industrial y estudiante de ingeniería industrial de las unidades tecnológicas de Santander. El día de hoy vamos a a sustentar sobre la revisión de los sectores que producen elementos a partir del material PET, que es un polietileno terefluorotalalato. Para empezar, hay que concientizarnos qué es el material PET. Entonces, el material PET, como se menciona anteriormente, es un polietileno que se produce a partir de plástico que se recicla. Entonces, para empezar, reciclar, acordemos que hace referencia a que los elementos o los residuos que se generan reciben una transformación. En este caso, las botellas plásticas sufren una transformación ya sea de triturada, una transformación de triturado que genera el polietileno, que a partir de otro proceso, ya sea una inyección de calor, puede transformarme en elementos de producción. Por ejemplo, elementos de producción. El material PET es un material ligero, liviano, transparente, duradero, resistente, entre otras especificaciones que eh, facilitan materia prima en varias empresas. Bueno, para empezar con la revisión de los sectores, hay que empezar con que en Colombia se producen alrededor de 8.300 millones de toneladas de plástico y obviamente solo se aprovecha un 9%. ¿Esto qué genera? Pues genera contaminación, genera que, como acá en Santander, haya constantes emergencias sanitarias por la gran acumulación de residuos sólidos, genera que ecosistemas como el marítimo, o como las montañas se alberguen grandes cantidades de plástico que afectan los ecosistemas. Entonces, hay contaminación de suelos, contaminación eh, de contaminación del aire, contaminación visual, porque uno va a las montañas y lo primero que ve son botellas regadas por todos lados, entonces eso afecta y contaminan la naturaleza. Entonces, a partir de esa problemática, diferentes empresas como Toto, Madison Halo, Leonisa, entre otras, se dan cuenta que este material puede ser transformado y se genera material PET para incorporarlos en su línea de producción. Por ejemplo, Toto lanza una nueva colección eco de morrales, billeteras, loncheras y multiusos que fue creada a partir de plástico PET y junto con eso ahorró un 92,6% de energía. Otro, por ejemplo, Leonisa genera vestidos de baño a través de redes que los pescadores dejan abandonados. Acordemos que estas redes se generan a partir del plástico. También está Focus Cream, que es una marca que genera ropa que, de plástico que se rescata de los mares, obviamente posteriormente se ha reciclado. Bueno, los sectores, ya hablamos de sectores de textil, también encontramos bases reciclados, envases no alimentarios, envases para productos de cuidado personal, productos de consumo duradero y encontramos algunos ejemplos de empresas. ¿Qué pasa? La mayoría de estas empresas básicamente se produce su producción va enfocada en el plástico y muchas de ellas utilizan productos a partir del PET. ¿Qué pasa? Que los polietilenos varían dependiendo de su densidad y la generación de plástico, el cual esté a base de hecho, qué tipo de transformación se utiliza. Por ejemplo, si hablamos de Biorjan, es una empresa que produce a partir del plástico, pero también a partir del PET. Produce de industria textil, zapatos, morrales, entre otras cosas. Pero una empresa, por ejemplo, como Threads Company, que es una empresa que produce a partir de material plástico, pero no produce a partir de material plástico como el PER, sino como el LPM, eh, PCL. Entonces, son otro tipo de polietileno, pero que van a partir del plástico. Todas esas empresas se dedican a la transformación y a generar ganancias a través de estos polietilenos.
Ahora, en la UTS, a través del programa de Ingeniería Industrial conjunto a la Ingeniería Electromecánica, surge la creación de una bicicleta estática que genera a través de una trituradora, de una torta de triturado, material PET. ¿Qué pasa? Este material, es donde entra la ingeniería industrial, eh, va a ser inyectado para generar juegos para los niños de las instituciones de colegio. Entonces, en primer lugar se tratarían dos problemáticas. La primera, que es la que pues todos conocemos, que es la contaminación. Entonces, a partir de la gran cantidad de botellas de plástico que se genera en la universidad, se puede producir juegos para niños a través del triturado de estas botellas plásticas y después del proceso de inyección. Al generar esto, nosotros como ingenieros industriales vamos a mirar la factibilidad, la producción y qué tan viable es la producción de estos trompos. Junto con ello, también se va a hacer una medición social con respecto a los niños y jóvenes de las instituciones educativas de primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, ¿qué se mira con esto? Que en los últimos años los niños han generado una adicción al celular, o más conocida como nomofobia, que se la pasan en los descansos totalmente acaparados por estos elementos. Ahora, a partir de la producción de estos juegos, que se empiezan por el trompo, se motiva al niño a volver a los juegos o lúdicas que se utilizan anteriormente para entretenerlos. Entonces, esto genera que vuelvan a socializar, volver a hablar, dejar ya la pantalla y empezar a hablar. Ese sería el impacto social. Con respecto a la producción, tenemos un impacto el cual como se forman ingenieros industriales, la idea es que ellos mismos hagan el seguimiento de la producción y vean qué otros productos se pueden producir, porque no solo existe el trompo, existen los yoyos, los yengas, entonces todos los productos o juegos que se pueden producir a través del polietileno. Bueno, ya para concluir, esto de recordar que en muchas ocasiones nosotros lo que pues no le damos una segunda vida útil a los productos que realmente tienen esa capacidad. Podemos pensar que porque es solo una simple botella de agua o volvemos y la llenamos, ya con eso se acabó su vida útil. Es totalmente falso, porque a partir de ella apenas empieza la vida útil de ella. Porque si nos podemos observar, podemos aplicar un proceso de triturado, el cual nos generan materia prima para después producirla. Nosotros como ingenieros industriales debemos optimizar esos procesos y junto con ello también mirar nuevas alternativas para la producción. Por ejemplo, en las instituciones, obviamente, por ejemplo, en las unidades, deberíamos tener en cuenta que esas botellas y ese material PET que estamos generando también se puede utilizar para hacer las sillas en las que se sientan los estudiantes. Sillas que obviamente pues se pueden hacer un poco más resistentes porque pues ellas tienen una vida útil muy frecuente, ya que los estudiantes están constantemente sentándose. Entonces, podemos generar a partir de ese polietileno sillas con un poco más de durabilidad. Eso es un proceso en el cual se usa la revisión a partir de los sectores para saber cómo nos encontramos con respecto al material PET y cómo lo podemos evaluar para el proyecto que se está teniendo en cuenta en la producción de los juegos para las instituciones de educación superior. Muchas gracias.